haremos otra meditación para crear la nueva tierra y particularmente hoy tenía ganas de trabajar uno de nuestros centros, ¿sí? Vamos a trabajar con nuestro chakra raíz. Y bueno, voy a explicar un poquito por qué y por qué decía que vamos a hablar de amor, ¿sí? Y vamos a trabajar en meditación específicamente la energía de este chakra. ¿Qué les parece? ¿Les copa trabajar el chakra raíz? Es un chakra para nosotros súper importante dentro de lo que son los centros energéticos del cuerpo, porque es el que nos conecta a la tierra. Y si bien nosotros en cada meditación venimos trabajando esta conexión, digamos, ser conscientes de lo que hay dentro de este centro y digamos qué energías podrían ser las que nos están bloqueando, es importante, porque cuando nosotros sentimos este centro, sentimos las energías que hay en este centro, vamos a descubrir cuánta energía de amor hay en este centro, ¿sí? Y cuánta energía que está asociada a, vamos a decir, a la necesidad más que al amor, porque justamente este centro, que es el que nos conecta con lo más simple de la vida, suele estar condicionado por todas los aprendizajes que hicimos en la tierra, que desde mi forma de describirlo están fuera de lo que son los movimientos naturales de la energía. ¿Sí? Cuando yo muchas veces hablo de energía, hola, ¿cómo estás, Axel? Hablo de energía y hablo justamente de la conexión que tenemos con esta energía de este centro, ¿no? Que es la energía natural. ¿Y qué sucede? A medida que nosotros vamos trabajando esta conexión, o vamos desarrollando, mejor dicho, esta conexión, bueno, va a venir bien, porque justamente lo que vamos a hacer es trabajar hoy con la energía de la conexión con la tierra, así que es justamente con el objetivo de bajar a la tierra las manifestaciones que necesitamos bajar, y bajarlas desde el poder del amor, ¿sí? Porque dentro de lo que es el manejo de la energía, yo decía que las energías tienen un movimiento natural de moverse que está en sintonía con las formas, ¿cómo decirlo? Las formas que son naturales, ¿sí? La naturaleza tiene una forma de moverse que es geométrica. Entonces, los movimientos se van a dar a nivel de la energía, o desordenadamente u ordenadamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y buscando la conexión con la energía natural, es cuando conectamos con la energía del amor, ¿sí? Por eso es que de alguna forma es ordenar la energía para poder bajarla a este centro, ¿sí? Este centro es nuestro chakra raíz, que es el que nos ayuda a manifestar, ¿sí? ¿Y por qué decía que vamos a hablar de amor? Alguien me pidió la semana pasada hablar del amor a la tierra. Me parece que, digamos, con el valor que tienen nuestras meditaciones, que buscan permanentemente estar desarrollando y creando la energía para manifestar esta nueva tierra, una tierra conectada con la energía del amor, este pedido, ¿no? de
bueno, ¿qué es sentir amor a la tierra? ¿Sí? Solo tiene que ver con cuidar el lugar donde vivimos, ¿no? Porque muchas veces leemos el cuidar a la tierra como protegerla de lo malo, ¿sí? Y a veces lo malo es incontrolable para el humano y hay otras cosas que son energías en desorden que son controlables por el ser humano, porque somos nosotros los que decidimos de qué manera vamos a movernos con la energía, ¿no? En la tierra. Entonces, si cada ser empieza a conectar con esta energía natural, que es la energía del amor, empezamos a manifestar en la tierra cada vez más amor y a crear una tierra de amor, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, creamos proyectos, esos proyectos, si están conectados con, no me gusta decir cuidado, sino con la conciencia de que estamos viviendo dentro de un ser vivo que es la tierra, ¿sí? Esto mismo hace que nosotros creemos proyectos pensando en el mayor bien de este ser que nos recibió, ¿sí? Imagínate a tu planeta como un ser más en esta tierra. Y entonces, viendo a nuestro planeta como un ser, ¿sí? Como nosotros nos vemos como individuos, somos personas, ¿no? Bueno, la tierra también, entonces, ¿de qué forma nos tenemos que empezar a tratar entre nosotros? ¿De qué forma vamos a conectar con lo que habitamos? Hola, Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Acá hablando un poquito del amor a la tierra, ¿no? Y, digamos, viendo de qué manera este amor nosotros lo podemos manifestar desde la conciencia y no tanto desde el miedo, desde creer que la tierra no tiene forma de defenderse o digamos de también hacer sus movimientos para que nosotros seamos cada vez más conscientes, ¿sí? Yo lo pienso así, yo creo que si la tierra es un ser y nosotros lo podemos entender como tal, también podemos entender lo poderosa que nos sostiene a todos nosotros, ¿no? Y no solo verla como todo lo que se le hace a la tierra como algo negativo, sino, bueno, empezar a tener conciencia de qué manera nosotros creamos dentro de este ser y, digamos, qué es lo que terminamos recibiendo a partir de lo que vamos creando. ¿Qué opinan? Si nosotros queremos enraizarnos en este ser, en esta energía, tenemos que hacerlo desde el amor, ¿sí? Y en el momento que llegamos a la tierra muchas veces perdemos, ¿sí? Con el tiempo, ese amor que sentimos por el planeta que habitamos. Entonces, mi intención hoy era expandir esta energía de amor en nuestro chakra raíz, llevar nuestra energía de amor a nuestro chakra raíz y conectar con esa vibración con la tierra, ¿sí? Desde un lugar donde empecemos a entender que todos vinimos acá a amar. No hay otro objetivo, sino que el objetivo principal es desarrollar el amor en la tierra, ¿sí? Para hacer esto lo tenemos que hacer en nosotros. ¿Y por qué trabajar primero este chakra? Yo cuando empecé mi proceso de sanación, para mí no fue de los chakras más fáciles a trabajar. ¿Sí? Yo, digamos, tenía más conexión hacia arriba que con la tierra.
Pero trabajar esta conexión es lo que nos permite de alguna manera manifestar eso que tal vez uno por ahí ya tiene desarrollado en otros centros, pero que nos cuesta a veces enraizar en la tierra porque hay programas en estos chakras que nos dicen que nosotros vamos a vivir desde la necesidad. ¿Sí? Entonces desconectar estas creencias donde vivimos desde pensar en la necesidad, ¿sí? Es, digamos, la clave para integrar el amor y, digamos, manifestar desde esta energía. ¿Sí? Hola Ale, Ana, Marisa, ¿cómo están? Qué bueno, se sumaron un montón. Vamos a empezar la meditación. ¿Tienen ganas? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de meditar? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la meditación. Hoy vamos a liberar nuestro primer chakra, ¿sí? En esta meditación. Esto libera nuestra energía de prosperidad. O sea, cuando trabajamos con este centro, aumentamos, expandimos la prosperidad. Gracias, Sebastián. Gracias. Gracias por acompañarme. Y digamos, ya trabajamos la semana pasada con una meditación de prosperidad, ahora vamos a empezar a trabajar centros energéticos, ¿sí? Vamos a empezar por este centro, ¿sí? Para, digamos, ir de alguna manera limpiándolos, expandiéndolos, depende de lo que cada uno necesite, porque siempre tengan en cuenta que en toda meditación que yo hago, si bien yo estoy acompañando con mi energía, ustedes, gracias Marisa, mueven la energía, ¿sí? Y entonces son ustedes los que deciden, es su alma, básicamente la que decide qué liberar, qué desbloquear, qué sacar, ¿sí? A mí me gusta ayudar a sanar sin tomar la energía del otro, sino que ustedes mismos puedan y sepan que son ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar invocando al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan. Vamos a invocar a los unicornios y a los pegasos, dos energías muy mágicas. Y bueno, ayer les estaba presentando una diosa, ¿sí? Que es la diosa del arroz, es la diosa de la fertilidad. Me parece que es una diosa que hoy nos puede acompañar. Hola, muleta viajera, qué bueno. Nos puede acompañar porque es una energía que necesitamos bajar a la raíz, ¿no? La energía de fertilizar nuestra tierra. Hola, Pauli, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedirle a esta diosa, la diosa del arroz, ¿sí? Una diosa de Bali, que nos acompañe hoy. Y también vamos a llamar a Krishna, la energía de Krishna, que es una energía también muy poderosa. Nos van a acompañar en esta meditación de enraizamiento. Gracias. Gracias. ¿Sí?
Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ir a la fuente. En el centro del universo, ahí en un lugar muy, muy, muy lejano de nosotros, pero que está muy conectado con nuestro corazón, hay un diamante muy poderoso, inmenso, que es el corazón del centro del universo, es la fuente. Y ahora vos podés estar viendo esa fuente de energía que está en el centro del universo. De ahí venimos, de esa fuente. Por eso todos podemos ir a esa fuente. Por eso es que no necesitamos también tomar energía de otros, porque todos podemos ir a esa fuente. Sentí la conexión con esa fuente de energía, que es Dios. Y imagino que ya están sintiendo cómo esta energía los está iluminando, cómo está cambiando vibraciones y está haciendo un movimiento ya de limpieza a nivel incluso celular. Y esta energía que viene de la fuente, que fue bajando así como una lluvia, hace conexión con nuestro primer chakra, empezando de arriba, ¿no? Nuestro chakra corona, el famoso séptimo chakra. Para mí es otro número, por eso. Pero nuestro conocido séptimo chakra. Y ese chakra empieza a iluminarse con esta energía de la fuente, que es energía pura de amor. Va a liberar todo lo que necesita liberar. Puede incluso que ustedes empiecen a sentir una apertura en este centro. Y esta energía se va expandiendo. Y va bajando, entrando en nuestro cerebro. ¿Sí? Sientan cómo también puede limpiar todo el cuero cabelludo, puede limpiarnos la energía del rostro, la energía detrás de la cabeza, a medida que va entrando. Todo microbio y lo que haya por ahí va limpiando. Conecta con nuestro chakra Ajna y nuestro tercer ojo y se expande. Nos libera la visión, la percepción, a lo que estamos preparados, cada uno, ¿sí? Para lo que está preparado siempre. Dejamos que esta energía siga bajando. Pueden respirar, sentir hasta dónde llega la respiración. Y esa energía va tomando, iluminando nuestro cuello, nuestra garganta. Por detrás también, que muchas veces se contractura, los hombros.
dejamos que llegue hasta el nivel celular y expandimos. Si hay algo que liberar, siempre permitimos que esa energía que haya que liberar se libere, se ponga en eje. Y vas a sentir cómo esa misma energía va empujando, va empujando. Quiere llegar al corazón. Vamos a dejar que limpie toda la zona del pecho, la espalda, la columna. Expandimos, dejamos que nuestro corazón se exprese de ambos lados y liberamos cualquier energía pesada que haya en nuestro chakra del corazón. Si quieren pueden limpiar el pecho, ¿sí? A nivel celular, los pulmones, el tracto de respiración, ¿sí? Si hay algo que molesta, lo sacan. Suavecito. Y ya la energía está bajando. Está tomando la zona del plexo solar. Va limpiando los órganos que están en la zona del plexo solar y ya también va bajando a la panza. ¿Sí? Limpia el vaso. Con cada respiración vamos liberando, ¿sí? Dejamos que esta energía se expanda. A través de todas nuestras células y que limpie plexo solar por delante y por detrás. Yo hoy tengo que limpiar plexo solar, así que ustedes también limpienlo, o el centro que sientan que por ahí los incomoda o que tienen más bloqueado. Puedes sentir la vibración por la espalda, como esta energía va bajando y va vibrando. Vibra muy rápido, ¿sí? La energía del amor, esta energía así tan pura, vibra muy rápido. Entonces uno siente, baja el ombligo, limpia el ombligo. Limpiamos el chakra que está por debajo del ombligo, antes del sexual, hay un centro. Lo limpiamos también la energía a la misma altura por detrás y vamos limpiando todos los órganos, ¿sí? Los intestinos, el hígado, el páncreas y demás centros, órganos que hay por esos centros. Y sentí como la energía va alivianando también tu cuerpo, ¿no? Bajamos al chakra sexual, que es en la zona donde están los órganos sexuales, y permitimos que libere toda energía, que corte cualquier conexión que necesitemos cortar. Amorosamente. Y yo ya estoy sintiendo otra liviandad, ¿no? Ya es como nos sentimos cada vez más livianos.
Dejamos que la energía siga bajando y vaya limpiando nuestra base, ¿sí? Dejamos que también limpie no solo las raíces, sino el perineo. Y que libere toda conexión energética que haya en cualquiera de estos centros, cualquier cordoncito que haya. Vas a empezar a sentir cómo esta energía también baja por las piernas y las va limpiando. Vamos a activar el chakra raíz. ¿Sí? Tengan en cuenta que vamos a estar trabajando con este centro. Este centro está en conexión con nosotros, con la tierra, con la historia de ese ser que somos como alma en la tierra, con las almas con las que experimentamos aquí en la tierra, familiares, amigos, ¿sí? No amigos, ¿sí? Todo ser con los que nosotros intercambiamos energía en este planeta. Animalitos, plantas. Vas a visualizar en este chakra cómo es la energía. ¿Cómo es la energía de este chakra? ¿Cómo la ves? ¿Ves una energía clara? ¿La ves más densa, más pesada? ¿La podés sentir? ¿La podés tocar? ¿Cómo es la energía de este centro? Vas a permitir que toda energía que vos veas que está de color gris, oscura, pesada, vaya siendo iluminada. Vas a iluminar este centro con una energía de color blanco, pero un blanco brillante, un blanco, yo diría único. Vas a permitir que vaya llenando, ¿sí? A través de todo tu cuerpo, esta energía va a ir llenando este centro, ¿sí? Que podés imaginarlo como una esfera. Podés empezar a visualizar cómo este centro cambia y empieza a moverse a mayor velocidad. Podés sentir también cómo esa energía que sale de este centro, que ya se mueve a otra velocidad, empieza a bajar por las raíces de tu ser. Baja por tus piernas. Conecta con tus rodillas, nuestra flexibilidad. Baja por las piernas, por las pantorrillas, limpia los tobillos,
los huesos, nuestros pies. Activa los chakras de las plantas de los pies. Y en cada dedo de los pies. Vas a sentir como esto empieza de alguna manera a vibrar más fuerte en tu cuerpo. Porque va a estar liberando esta energía. Esta energía a su vez que siguió bajando a través de tus raíces, fue entrando en la tierra, tus raíces están en la tierra, vas a permitir que tus raíces crezcan y se expandan. Vas a ver cómo crecen tus raíces. Como si fuera un árbol, pero hacia abajo van creciendo y se van expandiendo cada vez más, hasta donde el poder de tu energía de este momento llegue. ¿Cómo es tu conexión con esta tierra? ¿Es profunda? ¿Es amorosa? ¿Es respetuosa? Permitirle a esta energía seguir bajando y conectar con el centro de la tierra. En el centro de la tierra también hay un diamante. Es el corazón de la tierra. Y ahí nosotros también podemos conectar con la energía de ese diamante. Por eso es que no necesitamos energía de otros. Cuando nosotros conectamos con las energías que nos sostienen, la del universo y la de la tierra, no necesitamos controlar a otros. No necesitamos tomar el poder de otros. Tenemos el propio. También al sentirnos conectados con ambas energías, perdemos el miedo. El miedo es una energía que se creó cuando nosotros nos desconectamos. Ay, se me desconectó, no sé qué pasó. Sí, así que a no tener miedo. Cuando estamos conectados, no hay nada que temer. Vamos a aprender de la energía de la tierra, de este corazón, cómo es el amor en la tierra. Bueno, se me desconectó. Sí, ahí volví. Perdón. Se ve que está desconectado de internet. Bueno, estábamos conectados con la tierra y estábamos sintiendo esta energía del amor. Así que estamos conectando con esta energía y esta frecuencia, y le vamos a pedir a la energía de la tierra que nos ayude a liberar miedos,
ataduras, ¿sí? Estamos atados muchas veces a situaciones, a creencias, a experiencias que a veces se repiten. Vamos a soltar esas experiencias, las vamos a liberar. Vamos a liberar también las energías de esclavitud. Cuando caemos en la necesidad desde el miedo, ¿sí? Terminamos conectados con situaciones donde pueden aparecer energías de abuso, de manipulación, ¿sí? Este es un centro que si está debilitado atrae ese tipo de energías. Vamos a soltar este tipo de energías. Vamos a traer la energía que nos pertenece, ¿sí? Y vamos a estar mirando aquí cómo, gracias a que nosotros hacemos este trabajo, nuestra conexión con la tierra, nuestro chakra raíz se expande, la conexión se ilumina. Y nosotros volvemos a sentirnos confiados. Confiamos en nuestro poder. Imagínate cómo la energía de la tierra también se instala en tu chakra raíz como amor. Puedes imaginar que esa palabra se escribe en tu chakra raíz. Puedes imaginar un corazón en tu chakra raíz. Algo que para vos simbolice el amor en ese centro. Es una forma de digamos, darle y que esa energía quede, ¿sí? Guardada también en ese centro, para que este centro no opere desde el miedo. ¿Cómo se sienten? Bueno, bienvenidos los que recién llegaron. Bueno, estamos terminando. Pueden poner las manos en su corazón como lo estoy haciendo yo y sentir toda la conexión desde el centro del universo hasta el centro del corazón de la tierra, toda la conexión, toda la luz brillante. Qué linda, súper relajada. Sentir esta conexión, porque nos quedamos hoy con esta conexión, con esta sanación. Sí, mi corazón está haciendo se va moviendo a medida que digamos la energía va a seguir trabajando en nosotros hoy. Así que nos quedamos así, en luz. Gracias, Pauli, por acompañarme. Gracias. Yo vos, te quiero mucho. Bueno, vamos a cerrar la meditación agradeciendo. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a los Pegasos y a los unicornios,
que hoy nos acompañaron, que estuvieron como girando alrededor nuestro. Qué lindo, gracias. Y vamos a agradecerle a la diosa del arroz, Dewi Ri se llama, y que es la diosa de la fertilidad, es una diosa que, digamos, ayuda en la energía de fertilidad. Estuvimos también conectando con esa energía. Y a Krishna, ¿sí? Así que gracias, 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 gracias a todos los angelitos que anduvieron por ahí. Ya, las otras energías que mientras que íbamos limpiando hicieron que hasta se desconectara internet. Bueno, no, acá en Argentina hubo un montón y acá en Buenos Aires ayer hubo muchos cortes de luz y demás, así que las cuestiones están medio complicadas con estos temas. Gracias, gracias, Pauli. Estuvieron complicadas y ayer fue tremendo, todos los negocios estuvieron con luz cortada, fue bravo. Bueno, muchas gracias a todos. Por el calor, sí, no sé si solo por el calor, en principio se dice que es por el calor, pero fue como medio grande el corte que hubo. Debe haber habido algún equipo o más de uno que se rompieron, ¿no? Acá pasa eso a veces. Bueno, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. A ver si nos vemos en algún momento, que te veo por acá. Gracias, gracias. Y no lo voy a leer pero sí. Exacto. Sí. Eso. Bueno, abrazo gigante. Voy a ver cómo quedó esta meditación grabada. Y bueno, nos vemos en breve, ¿sí? En la semana que viene seguramente haremos una que nos conecte con la sexualidad, sanar, digamos, lo que tenga que ver con este centro que es el segundo chakra. Besote. Hermosa.